11:05 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo, esto es FM La Tribu, esto es Eso que Falta, y ya estamos viendo a nuestros compañeros de Fuerte al Medio, Santi Marino, Agus Espada. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, empezando la semana. Buenas tardes. Hola, Agus. ¿Saben qué pensaba? ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos no tenemos columna deportiva? Y pensaba que es un re tema el paro de la AFA. Disculpenme, no quiero que hablemos de eso, pero solo pensé en ustedes y el paro de la AFA. Hay un elefante en la habitación. Claro, es como, bueno, está entre nosotros. ¿Vos decís que es un retema en términos de Fuerte al Medio o en términos periodísticos para Eso que Falta? En ambos sentidos. Yo creo que igual los compañeros lo podrían abordar de una manera espectacular el tema. O sea, se mete por la ventana de Fuerte al Medio de manera clara, me parece. Sí, además porque lo que vaticinamos y lo que nos animamos a arriesgar en nuestro último Fuerte al Medio no se cumplió. Confiamos muy mal, sí, por nuestra parte, en las fuentes periodísticas que indicaban que el paro del fútbol se iba a levantar, y eso no sucedió, y acá estamos. Después de un fin de semana horrible. Sí. Bueno, estaban más operadas que pacientes de Favaloro esas fuentes, ¿no? Claramente. Yo me acordé de ustedes. Yo no tuve un fin de semana feo, debo decirles, a pesar de la falta de fútbol. Muy por el contrario, porque en realidad manejé 10 de las 48 horas del fin de semana. Me fui a Tierra Prometida a festejar los 70 años de mi mamá. Pero ayer a la tarde tenía que ir a despedir a un amigo, porque así como te tira un caramelo de dulce de leche, te tira un caramelo de madera. Bueno. Tenía que ir a despedir a un amigo. Era un encuentro muy cariñoso, igual, de todos modos. Y puse Radio La Red y estaban transmitiendo Milan-Napoli. En una AM de la ciudad de Buenos Aires, un domingo a la tarde. ¿Por qué? Tenés, ¿no? Eso, y porque no había nada porque hablar 18 horas de Colapinto era imposible. Es como un revival de la pandemia, ¿se acuerdan de esas transmisiones de radios deportivas en las que no había fútbol? ¿No? Eran magazines eternos, terrible. Ese partido de la Bundesliga que todos vimos, ¿no? Cuando volvió el fútbol en Alemania antes que en cualquier otro lado. Y además porque algo había que hacer con esos relatores y esos comentaristas de planta que tenía la emisora, ¿no? O sea, bueno, no tenés laburo, ponete a limpiar el piso, ¿no? Pero me voy a casa si no es laburo. No, ponete a limpiar el piso, ponete a relatar la liga italiana. No, un laburo muy profesional, debo decirle. Mi viaje demoró 22, 23 minutos en el auto y decía, estos muchachos no saben ni cómo se llama el 4, encima ni Lautaro Martínez jugaba porque estaba lesionado. Qué difícil, ¿eh? Pero bueno, ahí tenés el Fuerte al Medio. ¿Sabés que hablando de eso y un poquito de la columna de hoy, yo quería preguntar si el nombre que tiene May en nuestra plataforma es una especie de andar a cancha bobo, pero andar al cine, y si tiene que ver con la relación de las audiencias de plataformas audiovisuales. Vamos a decir a nuestra audiencia que May está en el Meet, desde donde salimos, con un nickname que es Nunca Fuiste al Cine. En realidad May les está choreando el uso del Meet a los compañeros del programa Nunca Fuiste al Cine, que sale los sábados a las 14 horas. Pero como tuvimos nosotras un problema para entrar todas con el usuario de Eso que Falta, May entró, robándose una gestión de Meet. A los compañeros, espero que no les llegue una notificación de seguridad a sus mails en este momento. Ya sucedió. Ya sucedió. Si May sale del Meet, ya sabemos por qué, chicos. Igual en las próximas sesiones voy a entrar con este mismo, porque me parece también que está bien que entre con este usuario a Fuerte al Medio. Además, claro, y además es una forma de difundir la programación de la radio, además, que está lanzándose, ¿no? Me parece. Ahí está, muy bien. Pero bueno, hay que preguntarle a los compañeros, Nunca Fuiste al Cine, si eso va con acento, con signo de admiración final, y se lee como el andar a cancha bobo, o me imagino que es un crítico de cine que dice, vos nunca fuiste al cine, ¿qué hablás? Es afirmación, no es pregunta. Ahí va, excelente, muy bien. Bueno, pero qué puente, ¿no? Qué puente, querido, qué puente, porque aparte hoy el tema tiene que ver también con las producciones audiovisuales, específicamente de plataformas, en este caso por una compra que ya se viene anunciando, por lo menos en Fuerte al Medio del año pasado lo tratamos un poco, ¿no? Cuando efectivamente era una posibilidad. Bueno, hoy esto ha avanzado, ¿no?
Sí, efectivamente vamos a hablar del espacio audiovisual, vamos a hablar de plataformas audiovisuales, de muchísimo dinero, de negocios, también de incidencia política, también de modelos de negocio que ponen una duda muy grande respecto del futuro del cine en la pantalla grande, en la sala, porque efectivamente hace, digamos, varios meses que la noticia del mercado global, porque yo pensaba, a nosotros se nos caían los temas el otro día para hacer el primer Fuerte al Medio del año, había muchísimas cosas para hablar, una era esta, pero es cierto que hace algunos meses la noticia más significativa del mercado de medios tenía que ver con la posible compra por parte de Netflix de lo que se estaba queriendo vender desarticuladamente, digamos, por paquetes más chicos de lo que finalmente terminó vendiéndose, de Warner, ¿no? Que estamos hablando de marcas muy significativas, de ventanas tradicionales, de comunicación, de marcas que han sido símbolo y sinónimo de entretenimiento y de grandísimos negocios. Había ahí una advertencia muy significativa respecto de una operación de concentración extraordinaria, a niveles de concentración que sorprendían incluso al mercado ya muy concentrado de plataformas a nivel global, y que por primera vez por primera vez no, pero por una vez, en lo que suele ser una preocupación muy clara de Fuerte al Medio, que es tratar de explicarle a quienes nos escuchan cuánto incide esto en la vida cotidiana, era muy claro e iba a tener un impacto muy potencial, porque estamos hablando de plataformas que se consumen muy significativamente, que son las plataformas que ofrecen catálogos de contenidos propios y de terceros, de series, de ficción, de documentales, inclusive de competencias deportivas muy atractivas que demandan derechos y que demandan un consumo sincrónico en el momento en el que pasa, además del consumo a demanda que se lleva adelante como lógica en este nuevo sistema, que ya tiene más de una década, y que efectivamente implica, entre otras cosas, algún gasto mensual relativamente significativo en el entretenimiento de quienes nos escuchan, de nosotros mismos que estamos acá. Y entonces era bastante fácil mostrar, mirá que si Netflix se compra Warner, capaz que acá el mercado de plataformas audiovisuales va a sufrir un impacto significativo. Pero como hablamos de grandísimas empresas con una incidencia muy profunda, inclusive en el campo de la política en Estados Unidos, la noticia terminó siendo diferente de cómo la habíamos trabajado nosotros en Fuerte al Medio y de lo que efectivamente se esperaba hasta hace algunas semanas. Ya a fin de año apareció la posibilidad de que no fuera Netflix finalmente el comprador, y ahora tenemos una nueva noticia con una nueva forma de contar el final de la noticia, y Warner no quedó finalmente en manos de Netflix, y esa es la novedad. Sí, porque efectivamente Warner termina siendo comprada por Paramount en una operación que nos invita, entre otras tantísimas cosas, como decía Santi, a pensar cómo se llevan a cabo los grandes negocios en este mercado, cuánto tiempo tardan en cerrarse, cuánto tiempo están terminando de definirse algunas cuestiones de la negociación, no digo a la vista de todos, porque no nos enteramos de las reuniones, pero sí, diría casi semanalmente fueron surgiendo en los últimos 3 o 4 meses novedades en torno al directorio de Warner. Rechazó la última oferta de Paramount, una parte del directorio de Warner quiere cerrar con Netflix, otra parte tiene dudas. Bueno, así iban sucediéndose las noticias hasta que hace algunas semanas se confirma que Warner va a ser fue comprada por Paramount. En una operación que muestra por un lado el crecimiento de un grupo que no se nombra mucho, porque ha quedado subsumido a una de estas empresas, pero que ha crecido muchísimo desde la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que es el grupo Skydance, que es nada más ni nada menos, y tiene bastante peyorativo lo que voy a decir, pero también bastante de real. Es el juguete mediático del hijo de Larry Ellison, que es el dueño de Oracle, ¿sí? Una de las Big Tech
que más fuerte ha pisado y más cercanas está a Donald Trump durante su gestión. El hijo de Larry Ellison es el que gestiona Skydance, es el dueño de Skydance. Primero se compró Paramount, ¿sí? Y nosotros, ni bien existían los rumores de venta de Paramount, empezamos a hablar de la venta de Telefe en Argentina, ¿sí? De ahí es que venimos, y que en algunas columnas de Fuerte al Medio seguramente ya escucharon este nombre de Skydance, y es esta Paramount reforzada en materia de capital económico y de voracidad económica, la que termina comprando a Warner, ¿sí? Que hace algún tiempo, no recuerdo bien si hace 2 o 3 años, había realizado Warner una operación de fusión con el grupo Discovery, ¿sí? Si nosotros vamos a los comunicados corporativos, van a ver que Warner aparece no como Warner, sino que aparece como Warner Discovery, ¿sí? Que es la empresa que resultó de la fusión de estas dos compañías, que en medio de la crisis, sobre todo de las dificultades para competir con las nuevas plataformas audiovisuales como Netflix, Amazon y también un actor tradicional muy fuerte como Disney, empezaron a juntar fuerzas, o lo que algunos economistas denominan a consolidar el mercado, ¿no? Digamos, a achicar la cantidad de jugadores para poder competir en igualdad de condiciones. Podríamos denominar, recuperando este término, a la compra de Warner por parte de Paramount un último movimiento de consolidación para terminar de conformar un jugador de peso en este mercado, como decías antes al principio. Claro, y que además no es menor que en Estados Unidos incluía señales de televisión, que en algún momento durante toda esta trayectoria que contaba Agustín estuvo en bajo propuesta que se vendiera un paquete y las señales de televisión se vendieran por otro lado, que en algún momento llamaron la atención de Trump, el presidente de Estados Unidos, que hacia finales del año pasado había planteado que capaz no estaba tan bueno si esta empresa quedaba en manos de Netflix, porque iba a tener un tamaño del mercado muy significativo, y entonces efectivamente ahí la variable política, o sea, sin duda la variable económica es la central. Estas estrategias que describe Agustín con conceptos propios de sinergias, consolidación, integración, concentración, explican el fenómeno, pero la variable política en el mercado estadounidense sobre todo incide mucho. Recordemos que Trump es un presidente al que le interesa muchísimo lo que se dice de él, tanto que se creó una propia red social y busca incidir mucho, inclusive en la línea editorial de las señales de noticias de pago en la tradición televisión estadounidense. Pero ahora estamos hablando efectivamente de un cuarto jugador que se va a poner a nivel global a competir en esa especie de, no quiero equivocarme la figura del póker, creo que estamos hablando de full, ¿no? Cuando son 4 de full. 4 y 1. No, 4 y 1 es póker. Claro, ok, no, pero acá tenemos 4 jugadores que se van a dividir, pero en números muy relevantes, la cantidad de abonados que crece además en este mercado. Tenemos una forma de clasificarlos, Agustín lo hacía al pasar, ¿no? Tenemos jugadores tradicionales, es decir, los que vienen del mercado cinematográfico o como Paramount podría ser, o la producción audiovisual tradicional, como la propia Warner. Tenemos jugadores emergentes, es decir, que no existían en el mercado audiovisual cuando no había plataformas, hablamos de Netflix y hablamos de Amazon. Pero también tenemos... Eso lo podríamos sintetizar, si bien geográficamente no están tan lejos, como Hollywood contra Silicon Valley. Exactamente, porque iba ahí a ese plano, ¿no? Que es cuando uno se pregunta para qué tienen medios los que tienen medios, en este caso, para qué tienen plataformas audiovisuales los que tienen plataformas audiovisuales, pensemos en los que se dedicaban históricamente a esto y van adaptándose al mercado. Hollywood, que tiene una cadena de valor que ubica a las productoras de películas y series en un lado, pero también tiene ahí, viendo qué va a pasar con esto, a las exhibidoras, a las dueñas de las salas, y por otro lado a las estrellas del capitalismo informacional, por ponerle un concepto muy propio de la economía política, que son las que vienen de Silicon Valley, que son configuradas como plataformas y que en el paquete de servicios que ofrecen, de paso también tienen
una plataforma audiovisual. Estamos hablando de que Amazon, por ejemplo, es muchísimo más que esta plataforma a la que no le va tan mal. Y también se le podría entrar hasta por la cuestión del marketing, ¿no? A esta cuestión, porque ahí está todo el manoseo en torno a las marcas y a los nombres que han hecho Warner y algunas de estas empresas. Entonces nadie sabe dónde va a quedar HBO, ni en estructura de propiedad ni en nombre, siendo una de las más tradicionales y atractivas para ver contenido audiovisual. Les hago una pregunta. ¿Esto incluye los estudios de Warner? O sea, Warner tiene estudios propios en términos de Hollywood, producción audiovisual, y acá se venden también. Sí, claro, Warner Brothers. Sí, acá se vende todo. Okay. Sí, en este caso, en esta operación se vende todo y haciendo un poco de eco de lo que decía Santi, una de las primeras aclaraciones del hijo de Ellison, que ahora no me acuerdo, se llama Danny o algo así, fue que iban a sostener la autonomía editorial de la CNN, que es la cadena de noticias de Warner, es la que está asociada. Además tienen la NBC dentro de su propiedad, pero la gran más productora crítica, de ficciones en este mercado, la NBC. Claro. Además, sí. la que más, digamos, la que quedaba en el ojo de la tormenta era justamente CNN por una línea editorial muy crítica con Donald Trump. A ver, vamos a ponerlo en términos cotidianos y locales. Acá es como que Escaturice haya comprado Telefe, ¿no? Para ponerlo de alguna manera. Es como si un empresario muy cercano al gobierno hubiese comprado una gran productora de contenidos y echar a andar. Podríamos colocar en ese, tratando de hacer un paralelismo forzado, como si en su momento Wertheim hubiese comprado algún medio más de los que compró, pero estamos hablando de ese tipo de negociaciones y de ese tipo de relación, y además de una presión muy fuerte para que la operación no se inclinara hacia el lado de Netflix. De hecho, las dudas surgían por la cuestión por la cuestión de los montos, ¿no? O sea, sorprendía que Skydance ofreciera tanto dinero por una empresa a la que hay que levantar mucho, si bien tiene activos simbólicos muy fuertes. La realidad es que económicamente no le está yendo muy bien, y la voracidad de Skydance terminó inclinando la balanza. Pero sí, digamos, la transacción incluye todos estos aspectos, y también se confirma en términos de marca esto que decía Santi, que ahora lo que hasta el momento en el mercado eran dos plataformas, que es Paramount, no tan difundida en Argentina, se está empezando a difundir desde hace algún tiempo, pero Paramount tiene una plataforma propia que es Paramount Plus, y HBO, que ahora no recuerdo si es HBO Max, HBO Plus o lo que sea. En eso también hizo bastante mal las cosas Warner, ¿no? Porque le cambiaba todos los años, tenía un nombre distinto esa plataforma. Va a quedar adentro de Paramount, ¿sí? Seguramente por el valor de marca que tiene, no solamente por la historia, sino por la actualidad de las series de HBO. Pensemos en Game of Thrones, Succession y no sé, un montón de cosas más. Quede como un estudio dentro de Paramount, y uno puede entrar ahí al micrositio de HBO, pero sí va a quedar todo dentro de una misma plataforma. Algo parecido a lo que hizo Disney, ¿no? O sea, pero igual Claro, acá la pregunta que teníamos con las chicas al inicio del programa era si esta compra lo que iba a habilitar o posibilitar es que entonces el pago, la suscripción de los ciudadanos de a pie, que somos todos nosotros, si nos va a hacer algún cambio o si vamos a tener que seguir desperdigando nuestras migajas en las diferentes plataformas. Bueno, no hay, o sea, lo que se conoce hasta ahora es lo que decía Agustín, que es cómo van a manejar la marca. Por eso se puede pensar en que no va a desaparecer la marca de HBO, tan manoseada últimamente, pero no está claro, no lo tengo claro yo, por ejemplo. Quizá Agustín, si siendo hoy cliente de HBO, te vas a convertir automáticamente en cliente de Paramount HBO Max, pongámosle operativa y risueñamente, solo por este ratito para que se entienda, o si va a haber que hacer una nueva suscripción, tampoco cuál va a ser el modelo de negocio
de si vas a poder compartir cuentas, cuánto, eso yo no lo tengo claro aún, no sé si en la información está divulgado. No, todavía no se habla de precios ni valores, pero sí seguramente lo que va a suceder es que va a haber una sola suscripción a una sola plataforma que va a tener todos los contenidos, ¿no? A ver, en el mercado argentino esto implica, por ejemplo, la venta de la empresa que tiene el 50% del derecho de televisación del fútbol argentino, que es TNT, que es parte de Warner, ¿no? Ahora va a ser parte de Paramount, y Paramount en su plataforma va a poder contener contenidos del fútbol argentino. Si Paramount todavía fuese dueña de Telefe, podríamos estar hipotetizando acerca de una posible televisación del fútbol en un canal de televisión abierta, pero no es más dueña de Telefe. Idea que sobrevoló el año pasado, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. El mercado, se llegó a hablar hasta de incluir un partido de la Champions por semana a la tarde de Telefe, hasta el regreso del fútbol argentino a la pantalla de la TV abierta o Telefe. Nada de eso sucede porque Telefe tiene nuevos dueños, y entonces ahora Paramount, que era antes dueño de Telefe, no tiene el fútbol argentino, no tiene pantalla de televisión abierta. Y no quedó ningún vínculo con Paramount y Telefe. O sea, en términos de alianza de contenidos, no, nada. Okay. No, a ver, debe haber algún tipo de alianza, sobre todo por algunas marcas que tienen que transicionar y algún... Se nos fue Agus, me parece, ¿no? Se nos fue a todos. Para mí, ellos están saliendo al aire y nosotros... Yo lo escucho bien, Ah, ok. A ver, ¿nos escuchan? Sí, ahora sí, sí. Bueno, si esto es así, yo lo escuché todo el tiempo. Sí, salieron todo el tiempo al aire, nosotras no lo escuchamos. Ah, perfecto. Menos mal que no dijimos nada. Era el momento, Agus, era el momento. Menos mal. Bueno, no hay ninguna relación entre Paramount y Telefe, y no hay ahí una posibilidad concreta. Pero bueno, en tren de seguir con la identificación de consecuencias para nosotros, para nuestra vida cotidiana, esa también es una consecuencia, ¿no? Ahora el 50% del fútbol argentino está en manos de Paramount, de Skydance, si seguimos subiendo del amiguito de Donald Trump. Y TNT seguirá operando acá en Argentina, porque ¿se acuerdan que en un momento habíamos hablado de esta intención de Paramount de deshacerse de todo lo que fuera Latinoamérica? Bueno, obviamente empezando por Argentina, porque estábamos laburando sobre ese vínculo con Telefe y esa venta, pero TNT seguirá vigente acá. No, es muy difícil saber qué va a suceder con todas las señales y con cada uno de los negocios que tiene Warner, que tiene otras señales, otras marcas de televisión paga. No es posible saber. A ver, sí, lo que hay que saber es que si no las continúa, las tiene que vender. O sea, no puede apagar la pantalla de una. Pero por el momento... No hay novedades de las consecuencias, y estimo también que tendría que haber algún tipo de aprobación acá, y que eso, como en su momento fue la compra de Fox por parte de Disney, va a tener que haber algún tipo de aprobación no solamente acá, sino en los distintos países de la región, y ahí empezaremos a ver, sobre todo cuando se define algún capítulo más, por ejemplo, del mercado mexicano, si se exige alguna desinversión, empezaremos a ver las intenciones de Skydance con el gigante que acaba de comprar, ¿no? Qué tranquilidad para los trabajadores, ¿no? De TNT. Sí, bueno, imaginamos que prejuzgamos en tal caso, para ser exhaustivo, que las condiciones laborales son claramente de contratos a término, seguramente. De hecho, así están trabajando muchos en Telefe, inclusive dedicados a la producción de algunas de los contenidos más importantes de lo que sale al aire, así que imaginamos que aquí, sobre todo con la cantidad de meses donde no hay competencia, etcétera, podemos enfocarnos en algún momento en eso como temática. Lo que yo quería distinguir es que hay una consecuencia más política hacia adentro del territorio de Estados Unidos a partir de esta fusión, que es lo que marcábamos con Agus antes, que es las líneas editoriales de las señales de noticias, etcétera, y hay una
consecuencia, un impacto mucho más significativo, incluyendo a todos los que nos están escuchando y a nosotros mismos, como clientes del mercado de plataformas audiovisuales de consumo hogareño a demanda sincrónica, que va a pasar en todos lados, en todos los países, porque efectivamente ese mercado es global y ahí ahora estamos en un escenario de 4 grandes jugadores que empiezan a repartirse un poquito más con números parecidos esa torta del mercado, ¿no? Seguimos teniendo a Netflix como el grandísimo jugador, tenemos a Amazon, ahí como decía Agustín, los emergentes y los tradicionales, Silicon Valley versus Hollywood, seguimos teniendo a Disney y todas las marcas que están ahí adentro, y ahora Paramount, HBO Max, o ese en asterisco, nota al pie, veremos qué nombre le ponen. Que más allá del resto de las plataformas, que las hay y muchas, y algunas muy atractivas, como Movie, por ejemplo, estas son las que se reparten las porciones más significativas de la torta, y quienes nos escuchan pueden pensar cuánto gastan por mes en la suma de estas 4, aunque sea mediante acuerdos con amigos, hermanos, familiares, novios, parejas, que te pasan una contraseña, etcétera. Porque efectivamente acá también estamos hablando del bolsillo de las personas, y una pregunta, a pesar que interesa tal vez a menos, pero que también debería hacerse, es que también son estos los que empiezan a consolidar la decisión de quién decide qué se filma como contenido argentino, porque dado el escenario de financiamiento de la producción audiovisual de ficción en nuestro país, sabemos que la TV abierta no tiene ficción, el traslado a plataformas es vía series y películas, con el Inca en la situación en la que está, son estas productoras las que imponen las condiciones y acuerdan con productoras nacionales la producción de contenidos, en donde claramente el contenido argentino es marginal en términos de ese robusto catálogo que tienen cualesquiera de estas 4. Pero vamos a un mercado competitivo, Agus, diría yo, ¿no? Concentrado pero competitivo en estas 4. Hoy en el boletín... Sí, perdón, Agus. No, una aclaración. Cuando decimos concentrado y competitivo, queremos decir que hay 4 jugadores que se quedan con el 80-90% del mercado, pero que entre sí tienen porciones parecidas. Eso asegura, en algún punto, que van a tener que seguir invirtiendo en mayor calidad de contenido, en contenido original, en comprar buen contenido, justamente para sostener el valor, que era algo que se ponía en riesgo si esta operación caía del lado de Netflix, ¿no? Porque si caía del lado de Netflix íbamos a estar hablando de un operador con el 40% del mercado y con Disney, Amazon y Apple al final de la cola, con muy pocas posibilidades de torcer esa balanza. Y además, esto abre, o sea, viendo el costado positivo, abre a una cartera en la cual hay un cuarto jugador que va a invertir mucho más en contenido original que si lo hacía Netflix, que seguramente se hubiese quedado con lo más rutilante, con los universos más rutilantes de HBO, y el resto lo hubiese discontinuado. Lo que les iba a comentar es que hoy en el boletín oficial salió una normativa nueva para el Inca específicamente, a partir de un concurso que está habilitado para postproducciones, en verdad, o sea, para contenidos que ya están filmados, pero que resta la parte de postproducción. En realidad era vinculado, como decían, a las producciones nacionales, pero para que nos quede como tema, tal vez para la semana próxima, analizar e indagar un poquito más en esa disposición que salió hoy y que, bueno, me dejó ahí como haciendo ruido y preguntas sobre qué implica en hechos concretos para nuestras producciones nacionales. Sí, seguramente va a haber topes de los fondos que se le den a las producciones. Esos topes, hasta los que se ha hablado, están alejadísimos de lo que se necesita para que una película pueda alcanzar a ser exhibida y o distribuida. Pero ahí hay mucho ruido y mucho número puesto sobre la mesa que trataremos de descular próximamente, porque está directamente vinculado con esto que estamos hablando. Me gusta porque este año se llevan tarea. O sea, hace 2 lunes que ya venimos como, ¿no? Entre lo de la AFA, el paro y la resolución que salió hoy, ya estamos perfectos. Bueno, siendo Fuerte al Medio mayor de edad, claro, ya tiene más de 21 años, está bien que se lleve tarea en casa, ¿no? Muy bien. Gracias, Santi, gracias, Agus, por este tiempito. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos la semana que viene, no pasa, la semana que viene nos volvemos a ver. Pasó Fuerte al Medio aquí en FM, La Tribu en Eso que Falta, Santi Marino, Agustín Espada, hoy charlando sobre la compra de Warner por Paramount.